Hola, buenos días. Vamos a dar inicio. Buenos días. Estamos con números complejos. El día de lunes se introdujeron los diferentes tipos de números que se tienen y nos damos cuenta que los números reales no son suficientes. Requieren otros más para el caso de querer resolver ecuaciones. Los números complejos salieron de resolver una ecuación muy sencilla, x cuadrada más 1 igual a 0. Y nos damos cuenta que salen raíces cuadradas de números negativos. Esas raíces cuadradas no existen en los números reales. Entonces, de ahí nace la necesidad de una nueva clase de números para satisfacer este tipo de situaciones. Y son los números complejos, los cuales tienen una parte real y una parte imaginaria. En conjunto, parte real e imaginaria es el número complejo. Estos números se pueden representar geométricamente, los podemos imaginar como vectores. En caso que no sepan qué es un vector, pues a grandes rasgos es una flechita. Bien. El día de hoy vamos a ver la interpretación geométrica de estos números complejos y algunas operaciones básicas. Es muy fácil, seguramente ya lo han visto en algún lado. Entonces, vamos acá. Vamos a ver interpretación geométrica de estos números. Bien. Interpretación geométrica. Bueno, para entenderlo, es natural asociar un número complejo. Un número complejo, recordemos nosotros que se compone, se usa la letra Z regularmente para denotar a un número complejo. El día lunes, casi al final, ya yo les dije un número complejo. Lo voy a poner en palabras. Un número complejo va a ser igual a una parte real más una parte imaginaria. Bien. Al número complejo lo vamos a denotar con la letra Z o W o cualquier otra letra, pero la tradición, la costumbre es que se utilice esta letra Z. Bien. Y esta va a ser igual a una parte real. Esta parte real le vamos a llamar A. Se denota así, más la parte imaginaria le llamamos B. Pero para identificar la parte real de la parte imaginaria, a la parte imaginaria se le agrega el factor I. Recordemos que esta I, por definición, se llama unidad imaginaria y es igual a raíz de menos 1. Esta es una forma de denotarlo. Otra forma de hacerlo es la siguiente: que el número Z sea igual a la parte real de este número más la parte imaginaria de este número. Y esta parte imaginaria multiplicada por I. Bien. Esta es la estructura que tiene un número complejo. Importante, aquí, sea la parte de arriba o la de abajo. Esta es la forma. No me gusta llamarle forma cartesiana, es la forma rectangular. Cuando tú tienes expresado un número complejo de esta manera, A más BI o real Z más imaginario Z por I, esta forma se llama rectangular, porque resulta que en los números complejos se tiene una
formas alternas de escribirlos. La forma de Euler, la forma exponencial, la forma polar, y ahí podemos pasar de una forma a otra a través de ciertas transformaciones. Para comprender bien el número complejo, vamos contestando. Recuerden que no soy su mamá, ¿sale? Soy su tutor, pero no les voy a resolver la vida. Creo que ya se fue esto. Bueno, cuando tenemos la forma rectangular, es más fácil comprender la forma geométrica de los números complejos. ¿Por qué? Pues bueno, lo siguiente. Para cada número complejo, el que sea, le corresponde exactamente un punto en el plano. El plano, no el plano cartesiano, recibe un nombre diferente, es el plano de Gauss. Bien, para representarlo complejo se llama plano de Gauss o el plano de Argand, también llamado de esa manera. Básicamente es un plano XY, pero en lugar del eje X se llama eje real porque tiene que ver con la parte real del número complejo Z. Bien, entonces en el plano de Argand o en el plano de Gauss, como lo quieran llamar, ya no vamos a poner X, ¿no? Ahora lo que vamos a poner aquí es parte real, ¿sale? Parte real positiva, parte real negativa a la izquierda. Y el eje vertical ya no es Y, en este caso se llama eje imaginario. Entonces, por ejemplo, localizar el número complejo Z igual a 2 más 3i, está expresado en forma rectangular. Este número complejo solamente hay que localizar sus coordenadas. La forma correcta de escribirlo es esta, pero nosotros le podemos asociar un par ordenado como coordenadas. La primera coordenada corresponde a la parte real, que en este caso es igual a 2, y la segunda coordenada, que es la parte imaginaria, sería 3. Sin la I que aparece aquí solamente sirve para identificar la parte real de la imaginaria. Bien, cuando tú escribes la parte imaginaria, no se escribe la I, solamente lo que acompaña a este. Entonces, para localizar este número complejo en el plano de Argand, se localizan estas coordenadas, 2,3, que es muy fácil, ¿verdad? Entonces sería, en este caso, el 2 aquí, el 3 acá, sería este punto. Entonces el número complejo sería ahora una flechita que parte del origen, el origen es aquí, a ese extremo, 2,3. Pero no se escribe 2,3, sino 2 más 3i. Bien, quedando de esta forma. Esta flechita representa el número complejo. No es la punta, no es el inicio, es toda la flecha. Esa flecha recibe el nombre de vector. Bien. El número z, bueno, es un vector que va del origen hasta el punto 2,3. De hecho, nos referimos al número complejo como el vector z, de esa forma. También es apropiado. Se pueden representar infinidad de números complejos. Por ejemplo, aquí voy a dibujar otro. El complejo igual a 3. Así. El número complejo igual a 3. Debemos obtener sus coordenadas asociadas. Entonces, aquí las coordenadas asociadas serían parte real. La parte real en este caso es 3 nada más. Y la parte imaginaria, te das cuenta que no hay y. Como no hay y, entonces la parte imaginaria es 0. ¿Bien? Entonces, las coordenadas asociadas a este número complejo sería 3,0 en el plano de Argand. Y esta criatura quedaría a escala aquí. Entonces unimos y quede de esta forma.
Bien, este sería mi número complejo, z igual a 3, que si te das cuenta, carece de la parte imaginaria. Y por lo tanto, este es un número real, ¿vale? Los números reales son un caso particular de los números complejos, ya que no tienen parte imaginaria. Así de fácil. Otro más, lo voy a dibujar en azul. Un número complejo igual a menos 2i. Menos 2i. Localizamos sus coordenadas. Parte real es 0. Parte imaginaria es menos 2. ¿Bien? Sin la i, porque la i solamente me sirve para identificar real de imaginario. Entonces, localiza las coordenadas 0, menos 2 y la encontramos por aquí, ¿verdad? 0 en, 0 en el eje real y menos 2 en el eje imaginario, que daría un vector de esta manera. Este vector es el vector complejo, menos 2i. Así entonces, puedes tú localizar cualquier otro número complejo. Las partes reales pueden ser positivas, negativas, pueden ser 0, como es el caso de este último. La parte imaginaria también tiene esa libertad de ser positivo, negativo o nulo. Bien, no tienen que ser siempre enteros, pueden ser números reales, arbitrarios. Entonces el plano de Argand, que es esto de aquí, representa geométricamente a estos números complejos. ¿Ve? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Nada. Es algo muy fácil de comprender. Vamos a definir algo llamado módulo o norma del número complejo. Bien. Módulo. Vamos a llamarle módulo. Porque norma es para vectores. Sí, los complejos son vectores, pero estamos en el contexto de números complejos. El módulo lo voy a definir como la longitud del vector complejo. Bien, así. El vector, como te dije, es una flecha. Eso lo veremos más a detalle en la siguiente unidad o en la tercera, no sé, en vectorial es súper seguro. Vamos a expresar lo siguiente. Imaginemos un número complejo arbitrario en el plano de Argand. En el plano de Argand, aquí tenemos parte real y aquí tenemos parte imaginaria. Bien, dibujamos un vector complejo arbitrario. Este de aquí me gusta, porque sí. Este número complejo es de la forma A más B multiplicado por I. ¿Sale? A y B son números los que sean. La I es la unidad imaginaria. Bien, la A que aparece en ese número complejo, geométricamente, es la distancia que hay de la punta de este vector al eje vertical. Es la coordenada real, que, bueno, en el plano cartesiano equivale a la coordenada X. Bien, esto es a unidades. Y la B es la coordenada imaginaria, que en el plano cartesiano equivale a la coordenada Y, es este de aquí. Bueno, el módulo de este número complejo o de este vector complejo es la longitud de la flecha. Y esta flecha lo que mide es esto de aquí. Bien, esta es su longitud. Se le llama módulo. Y el módulo se representa o tiene la siguiente notación. Es una especie de valor absoluto. Bien, y encerrado en ese valor absoluto va el número complejo z. Entonces, ¿cómo calculamos esa longitud de esa flecha? Pues es muy fácil. Si te das cuenta, aquí se genera un triángulo rectángulo. Aquí está, mira, este de aquí. ¿Sale? Entonces, de ese triángulo rectángulo, sabemos que aplica el teorema de Pitágoras. Suma de cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Aquí los catetos son A y B. La A que está aquí arriba, esta letra A, es la misma que está aquí, ¿verdad? Es esa misma distancia o esa longitud de ese cateto.
Aquí yo no puedo decir quién es cateto opuesto ni adyacente porque eso es relativo. Depende de en qué ángulo tú estés situado. ¿Sale? Pero eso no aplica. Estamos con Pitágoras. Los catetos son A y B y la suma de esos cuadrados debe ser el cuadrado de la hipotenusa, que es, en este caso, el módulo del número complejo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Aplicamos Pitágoras. Y tendremos que la hipotenusa elevada al cuadrado debe ser el cuadrado de estos, la suma de estos cuadrados. Bien. Mi incógnita es este de aquí. Me estorba al cuadrado. Pasa como una raíz cuadrada doble, más menos. Me quedo con la raíz positiva, ya que estoy calculando una longitud. Y como sabemos, no hay longitudes negativas. ¿Sale? Entonces, se descarta la solución negativa por esa razón. Y por lo tanto, tendríamos la siguiente fórmula para el módulo. El módulo del número complejo, este sería la raíz positiva, aquí lo destaco como la suma de estos cuadrados. ¿Bien? Así. ¿Qué me da esta cosa? Pues esto me va a dar el módulo. Módulo de Z. El módulo de Z es un número real. ¿Sale? La longitud, como sabemos nosotros, es simplemente un número. No tiene parte imaginaria. ¿Vale? Solamente es cuánto mide y se acabó. Esta fórmula te sirve para calcular la longitud de un número complejo. ¿Sale? Vamos a resolver unos ejercicios relativo a esto para ver para ver lo siguiente. Bueno, vamos a calcular algunos módulos. Muy sencillos. Se van a reír de lo fácil que es esto. Vean. Vamos a calcular el módulo de Z. Bien. ¿Qué módulos? Pues bueno, como primer inciso, supongamos que Z sea igual a 2 menos 3i. Así. Segunda parte. Z es igual a 1/2 más i medios. Tercero, Z igual a menos 5. Último, Z igual a 3i. Así. Todos muy sencillos. Podemos representar en el plano de Argand todos estos números complejos. Todos ellos. Son solamente es calcular o asociar coordenadas a estos números complejos. Y esas coordenadas serían la punta del vector. ¿Bien? No nos interesa tanto, sería un buen ejercicio que lo hiciera para que les quede bien claro. Pero aquí lo que me interesa es identificar el módulo. ¿Bien? Lo podemos hacer de varias formas. Creo yo que lo más conveniente aquí es con una tabla. Una tabla, con diferentes columnas, cada una de ellas representa algo, ¿bien? Y al final es mucho más fácil llenar esa tabla. Entonces, para la tabla voy a poner lo siguiente, Z aquí. Z representa obviamente el número complejo. Como segunda columna voy a poner la parte real, o la A, como sea. Como lo que sigue, la parte imaginaria. ¿Por qué es necesario esto? Porque para el cálculo del módulo, tú requieres A y B. ¿Quién es A y quién es B? A es la parte real del número complejo y B su parte imaginaria, ¿vale? Y por último, aquí la columna del módulo, la cual es igual a al cuadrado, equivalentemente la parte real elevada al cuadrado, más B al cuadrado, que es el B, es la parte imaginaria. ¿No es cierto? Aquí va B, aquí va Z, pero esta va elevada al cuadrado, al igual que aquí. ¿Bien? Todo esto una raíz. Entonces, de esta manera puedo calcular rápidamente y simultáneamente todos esos módulos que se piden. ¿Bien? Entonces, para el inciso A tenemos 2 menos 3i. Ok, entonces aquí, ¿cómo quedaría? 2 menos 3i.
se identifica la parte real. La parte real es lo que no tiene i. En este caso, la parte real sería más 2. Bien. Su parte imaginaria, aquí es igual. Menos 3i. Menos 3i. Menos 3. Solamente menos 3. La i tiene la función de identificar únicamente la parte imaginaria. Cuando uno te solicita esto, no se debe poner la i, ¿bien? Solamente lo que acompaña a esta. Por lo tanto, la parte imaginaria aquí sería solamente menos 3. Sustituye. Muy fácil, ¿verdad? 2 al cuadrado, 4. Menos 3 al cuadrado, 9. La suma, raíz de 13. Entonces aquí sería, bueno, lo voy a hacer con detalle una vez en la vida. Aquí sería 2 elevado al cuadrado más menos 3 al cuadrado y todo raíz. Todo esto en conjunto te da raíz de 13. No aproximes, déjalo así. En matemáticas no se aproxima, a menos que se indique. Bien, quedaría de esa forma. ¿Se acabó? Raíz de 13. Esa es la longitud del vector complejo. Es más, le podemos poner raíz de 13 unidades. Se acabó. Raíz de 13 es poco menos de 4. Y ya. Siguiente. Un medio más y medios. Números fraccionarios, no importa. Un medio más y medios. Es más, para que voy a resaltarla ahí, para que no cometan ese error, ¿sale? ¿Cuál es la parte real? Un medio. Un medio. Un medio. ¿Y la imaginaria? 2. Medio igual. Un medio. Un medio. Medio. No es 2 porque ese 2 está dividiendo. Esta es la parte imaginaria, pero se debe excluir la i, ¿bien? Quedando simplemente un medio positivo. También un medio. Un medio al cuadrado más otro medio al cuadrado es 2 veces un medio al cuadrado. ¿Y cuánto es? Un cuarto. Un medio al cuadrado, ¿cuánto es? Un cuarto. Ujú. Más otro cuarto. Son 2 cuartos. Raíz de 2 cuartos. ¿Sí lo ven? ¿Sí saben sumar? Sí, 2/4. Es raíz de 2 dividido entre raíz de 4. Así. Y esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. ¿Bien? Se acabó. ¿Cuánto vale esto? Pues es aproximadamente como 0.7. ¿Bien? Más o menos. Y así los demás. Bueno, estos tienen algo, son más simples, pero ¿cómo se calcula su módulo? Por ejemplo, aquí el número complejo es menos 5. Su parte real es menos 5. ¿Cuándo es su parte imaginaria? 0. 0. Hay ausencia de i, ¿verdad? Entonces sería 0. ¿Qué debes hacer? Pues elevar al cuadrado la parte real, elevas al cuadrado la imaginaria, este de aquí se muere. Cuidado, es menos 5 al cuadrado, te da 25 de raíces unidades, claramente. Y se acabó. Y el último, 3i. 3i, en este caso, la parte real es 0. 0. Bien, la parte imaginaria. 3. Menos 3. ¿Por qué menos? ¿De dónde sacan el menos? Solo 3. 3. Entonces hay que elevar la parte real, la parte imaginaria, raíz, y queda 3. Bien, listo. Estos son mis resultados. Se acabó. Ya. Adicionalmente, puedes graficar en el plano de Argand. En el plano de Argand solamente es localizar las coordenadas asociadas, como lo hicimos aquí arriba. Aquí arriba, ¿sale? Y listo. Eso es todo. ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. No, ninguna. No, profe. ¿Son muy listos?
Antes de continuar, para ver lo de la suma, la multiplicación, etcétera, necesito mostrarles la operación nueva o exclusiva de los números complejos, que es el complejo conjugado, o simplemente conjugado. Se define de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí abajo. Complejo conjugado. Complejo conjugado. O simplemente también lo van a encontrar como conjugado, nada más. Bien. Entonces, ¿qué es el complejo conjugado? Bueno, si tú tienes un número complejo, los voy a ilustrar con un ejemplo, con varios, para que lo entiendan. Z igual a 2 más 4i. Bien, así. Está en forma rectangular. Bueno, ese es el número Z original. Bueno, pues aquí vamos a poner el complejo conjugado. O simplemente el conjugado. Aquí le pongo el complejo, el número complejo, otra tabla. Bien, así. Bueno, si yo tengo este número complejo, ¿cuál será su complejo conjugado? Su complejo conjugado viene dado por lo siguiente. Ustedes me dicen la diferencia que hay. Para empezar, se denota de la siguiente forma. Se pone aquí la Z, el número asociado, y encima una barra, como si fuera un valor por medio. Pero en el contexto de variable compleja, esa barra representa conjugado. Pues el conjugado es igual a 2 menos 4i. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el complejo y su conjugado? ¿Se vuelve negativo? ¿No? ¿El signo? ¿Cuál signo? Negativo. ¿Quién es negativo? ¿Cuál signo? Hay dos signos porque hay dos términos. ¿Cuál? La letra El Z del por imaginario. la línea de arriba. El imaginario es el que se convierte negativo. La parte imaginaria cambió de signo. ¿Ok? Se volvió negativo. Muy bien, ya se dieron cuenta de eso. A ver, otro, le voy a llamar W. Es 5 menos 7i. Sería W barra. Esta barra representa el conjugado. Su conjugado sería 5 más 7i. ¿Cuál es la diferencia? Que el imaginario se volvió positivo. Bien, y antes era positivo, pero se volvió negativo. ¿Cuál sería la regla? Que el conjugado cambia de signo al imaginario. La parte imaginaria cambia de signo. Si es negativo, pasaría a positivo y al revés. Bien. Entonces, en general, si tú tienes un número complejo Z igual a una A, sabemos que A representa la parte real, más una B, que es su parte imaginaria, multiplicada por I. Entonces, el complejo conjugado, representado de esta manera, viene dado como A, en este caso, menos B, multiplicado por la imaginaria. Bien, de esta forma se identifica el complejo conjugado. Como pueden darse cuenta, es muy sencillo. Bien, ¿qué pasa si tenemos ausencia de parte imaginaria? A ver, ¿cuál será el conjugado de este número? Z igual a 3. ¿Cuánto vale? ¿Menos 0? ¿Por qué? ¿Menos 0 así? No, 3 3 menos menos 0. Y Nada más quedan 3, ¿no? Porque no existe no existe un valor imaginario. Exactamente. O sea, este término no está aquí. ¿Bien? Bueno, no está, pero tú lo puedes forzar. Es decir, tú esto lo puedes escribir. Te complicas tanto como quieres. Le puedes poner más 0i. Lo puedes hacer así. Pero sabemos que cuando tú tienes un 0, es innecesario, porque simplemente anula ese término o ese factor o lo que esté representando. Bien, pero a lo mejor así lo entiendes mejor.
De esta manera, z conjugado sería igual a 3, y si quieres, menos. 3 menos Pero el 0 0 y. se puede omitir. Si tú lo omites, quedaría z, si z vale 3, su conjugado es el mismo. ¿Te das cuenta? Es la misma cosa, porque hay ausencia de parte imaginaria, como decía el Ortega. ¿Dudas? Ninguna. ¿No? No, profe. No, profe. Dar el caso también que solamente haya parte imaginaria. No lo sé, se me ocurre esto. Así. En este caso, la parte imaginaria, bueno, hay ausencia de parte real. Sin embargo, el conjugado no afecta la parte real, sino solamente la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo quedaría conjugado aquí? Más raíz de negativa 2. 2. Más, exactamente. Raíz de 2 y todo. Por i. Imaginario. Imaginario. Cuando tú tienes ausencia de parte real, es decir, solamente tienes imaginario, al número complejo se le llama imaginario puro, porque carece de la parte real. Y al revés, cuando carece de parte imaginaria, se le llama complejo real, o simplemente real puro. Bien. Bueno, pues es muy fácil todo esto, de los números complejos. Una pregunta. Cuando hacemos el conjugado, ¿siempre se le va a poner la letra I? Si tienes parte imaginaria, sí. Pero en este caso, cuando es un real, pues es innecesario. Para denotar el conjugado importante se le pone una barra encima. ¿Bien? Es muy importante. ¿Qué pasa si a un conjugado yo le tomo el conjugado nuevamente? Por ejemplo, aquí. Aquí ya tuvimos z igual a menos raíz de 2 por i. Su conjugado es más raíz de 2 por i. ¿Y qué pasa si a yo le calculo nuevamente el conjugado? Es decir, a esta z barra yo le calculo otra barra. ¿Tendrá sentido o no? ¿Ustedes qué creen? Piensen al revés. En este caso sería cambiarlo complejo, ¿no? Es igual, ¿sale? O sea, esto es equivalente a calcularle el conjugado a esto. Es lo mismo, ¿bien? O sea, el conjugado sigue siendo un número complejo que puede carecer o no de parte real o de imaginaria. ¿Bien? Pero sigue siendo un complejo en general. Y por ser un número complejo, tú le puedes calcular nuevamente su conjugado tantas veces como tú quieras o sea necesario. ¿Bien? Entonces, solamente es calcular. Es otra vez, aplica la misma regla. Si tiene parte imaginaria, le cambio el signo. ¿Bien? Si tiene parte imaginaria, es positiva. Aquí el doble conjugado sería negativo. Y sería raíz de 2 por i. Y si te das cuenta, esto es el número z original. ¿Qué significa? El doble conjugado es equivalente al z. ¿Sale? Si yo calculo el triple conjugado, esto es, ¿se lo imaginan? Es esto. Y es lo mismo que el 5 veces conjugado, ¿verdad? Imagínense todo una torre. O sea, ahí puedes continuar. Conjugados impares es el conjugado, digamos, de primer orden, como este de aquí. Conjugados pares, como esto, es el número original z. Porque le cambias el signo una vez. Bueno, cada una de estas barras representa un cambio de signo. 2 barras es 2 veces cambiar el signo. Entonces es como si no hubieras hecho nada. Lo puedes ver de esa manera. ¿Sí lo ves o no lo ves? ¿Ya se aprendieron? Sí, No, vamos bien, vamos bien. Sí, profe. bien, vamos bien. Sí, profe. Sí, vamos bien, vamos bien. Bueno, pues así puedes calcular conjugados múltiples veces. Ok.
Vamos a ver un poquito de operaciones básicas con números complejos que vamos a ir complicando gradualmente. Me parece que en el canal hay una lista de variable compleja donde se ven cositas como estas. ¿Bien? Muy sencillas todas ellas. ¿Cuál puede ser no tan difícil para ustedes? Vamos a este ejercicio es del, ¿cómo se llama? Es de un libro de variable compleja, es el Shaun. No sé si conozcan ese tipo de libros. No sé si conozcan los libros. Es este tipo de aquí. Bien. Suponer estos números complejos. Ok. Se va a calcular lo siguiente. Bien. La primera parte consiste en calcular esto. Esa es la primera. La segunda parte consiste en calcular esto. Bueno, de momento eso. Porque no saben qué es. Aquí está. Jueguen con estilos. Tenemos estos tres números complejos en forma rectangular. Como segundo inciso se va a calcular, se me ocurre algo fácil, así. Bien. Tercero, Z1, Z2. Aquí esto ya es un producto. Bien. Cuarto, Z1 conjugado, Z2 más Z3 conjugado. ¿Sale? Son operaciones con números complejos, un poquito elaboradas, principalmente la primera y la última. Bien. Es muy fácil, se van a reír, lo fácil que es. Bien. Vamos con el primero. Hay que entenderlo, hay que interpretar. Esto de aquí significa, las barras representan módulo, ¿bien? Y módulo es longitud del vector. Hay que calcular la longitud del vector de lo que está adentro. Primero hay que hacer la operación interna y lo que resulte le vas a extraer el módulo. ¿Sale? Esa es la idea. Lo hacemos en la siguiente videollamada, ya que queda pocos segundos. Bien.